Bueno, hermanos, hoy quisiera que podamos respondernos algunas preguntas. ¿Por qué o cuál es la causa de que muchos creyentes están tan afectados en sus emociones, en sus sentimientos a causa de esta situación que nos está tocando vivir? Obviamente todos nosotros cristianos hemos nacido del Espíritu para vivir una vida espiritual. Y esa vida espiritual es la que es dependiente del Señor y la que nos permite a nosotros obedecer al Señor y esperar y abrazar con esperanza y paciencia la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces muchos cristianos se han asentado y han establecido o han anclado sus vidas en sus emociones, o sea, en el alma. Y el alma proviene justamente como una expresión de la naturaleza que nosotros tenemos como un corazón, en la cual la palabra nos dice que no nos dejemos engañar porque el corazón es perverso y es engañoso, puesto que el alma necesita solamente emociones permanentemente positivas o alentadoras para que nosotros evaluemos que estamos bien o que estamos en condiciones de seguir. Eso hecho de que muchos cristianos solamente sean cazadores de buenas noticias o que estén simplemente buscando en la Biblia cuál sermón es el que a mí me va a mantener como una hoja flotando en el aire sin caer en la realidad de que no es eso lo que necesito. Muchas veces los mensajes que se están predicando son meramente motivacionales, cargados de gran emoción, cargados de muchas palabras manipuladoras incluso para que el alma se sienta congraciada, a gusto, pero es que dura tan poco eso, dura tan poco porque el alma, que es justamente la que manifiesta las emociones, inmediatamente busca otro tipo de buena noticia. Ya terminé un momento de escuchar una prédica, ahora quiero ver qué otra cosa es la que me mantiene. Pues hermanos, la vida de un cristiano que se puede estar preguntando qué me está pasando, por qué estoy viviendo esta situación, por qué este desgano tan grande, por qué esta situación de sequía que estoy experimentando, por qué no disfruto de lo que estoy viviendo como una vida cristiana, estoy sintiéndome muy frío, muy apático, muy lejos de la palabra del Señor, muy lejos de mi vida de oración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Bueno, esto es justamente lo que quiero hacer referencia hoy, de que muchas veces nosotros estamos abrazando un estilo de vida que no debe ser según la palabra del Señor. Nosotros debemos vivir una vida llena del Espíritu, una vida espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña de que Dios es espíritu y busca una relación de adoración espiritual de los que le van a adorar, los que van a tener justamente una vida en la cual sea consagrada al servicio del Señor. Entonces pareciera ser de que decimos, bueno, ¿qué es lo que a mí me va a dar un crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que a mí me va a dar una vida espiritual que me haga sentir bien, que me haga sentir animado, motivado, entusiasmado? Y entonces es cuando empezamos a peinar la Biblia de un lado para otro, buscando temas motivacionales. Y la Biblia no es para motivarnos. La Biblia no es un libro de argumentos emocionales ni morales, sino que toda la Escritura tiene un solo tema, que es justamente Cristo y sus buenas noticias, Cristo y su Evangelio. Por eso es que cuando un cristiano se desenfoca del Evangelio de Jesucristo, que ante las situaciones de dolor, riesgo o pruebas que puedan estar pasando, buscan en la palabra o en predicaciones o siguiendo a predicadores solamente mantener su expectativa o su esperanza para no caer en depresiones o en angustia o momentos de pruebas, porque solamente buscan el aliento del alma, pues estarían equivocándose y no estarían valorando lo que cada cristiano nosotros tenemos. Nosotros los cristianos somos altamente poderosos porque tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que la palabra utopía
justamente es un proyecto, es un deseo, un plan o una idea atrayente, es beneficioso y es generalmente dirigido a una comunidad o a una sociedad, pero que es muy improbable que suceda. O sea, no hay garantía de que ese proyecto ambicioso, ese sueño ideal, llegase a funcionar. O en el momento formulado sea irrealizable. O sea, la utopía es justamente pensar en algo que nunca va a llegar, que nunca va a pasar. Y lamentablemente muchos creyentes usan la Biblia y se entusiasman con ideales utópicos, porque no ponen su mirada en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si la palabra utopía, en resumen, significa no lugar o no hay posibilidad, eso significa utopía, bueno, me permito inventar la palabra cristopía, o sea que en Cristo todo lo podemos, que es todo lo diferente a la utopía. Porque Él es el que da por sentado de que todo se va a realizar conforme a su voluntad y a su propósito eterno. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Primeramente, entender lo más poderoso que nosotros tenemos, el Evangelio. Entonces, es preguntarnos por qué el Evangelio no es visto con frecuencia en el comportamiento del cristiano. ¿Por qué no es muy visto el Evangelio en el comportamiento del cristiano? ¿Será que muchos desconocen bíblicamente qué es verdaderamente el Evangelio? O tal vez muchos creen que el Evangelio se reduce simplemente a repetir la oración del arrepentido y de pronto inscribirme en la membresía de alguna congregación y practicar desde allí una vida religiosa. Muchos creen justamente eso, pero la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué la Biblia dice que es poder de Dios? ¿Por qué debo yo valorar el Evangelio? ¿Y por qué debo vivirlo intensamente? Porque, vuelvo a decir, no es para nosotros una palabra de Dios para saciar solamente las emociones del alma, sino para fortalecer nuestra vida espiritual y para manifestar el fruto del Espíritu en nosotros. Así que hoy quisiera que meditemos nosotros solamente en la salutación del apóstol Pablo a una de las cartas que creo yo que es la expresión medular del Evangelio de Jesucristo, donde se expresa la teología del cristiano, la teología bíblica del cristiano, del Evangelio de Jesucristo y de la victoria de Cristo en todas las cosas, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero quiero tomar los 7 versículos que se dicen la salutación, o sea, una carta que comienza con un saludo. Por lo general, muchas veces se utilizan todas las cartas, pero se va al nudo principal o al tema central, y a veces se omite o las salutaciones o la finalización. Pero qué importante es que podamos nosotros utilizar estos 7 versículos de la salutación de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, en la cual nosotros podemos ver claramente cómo está en estos 7 versículos la expresión resumida de lo que es el Evangelio, y vamos a entender por qué el apóstol Pablo en este capítulo 1, allí en el versículo 16, él termina diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea que un cristiano que tiene el Evangelio pero no lo vive es como un soldado que está armado tremendamente, pero que él piensa que no tiene ningún armamento y tiene temor. Eso es algo que nosotros deberíamos repensarlo, reverlo en nuestra vida cristiana, puesto que si nosotros esperamos tener un equilibrio emocional solamente gobernada por el alma, estaríamos nosotros abrazando utopías. Pero si nosotros creemos en el poder del Evangelio, que nos lleva a vivir una vida espiritual, no emocional, no almática, sino espiritual, podremos entender nosotros por qué el apóstol Pablo escribe y describe el Evangelio como lo más poderoso que le puede pasar a un cristiano en este mundo. Porque estamos en guerra, porque necesitamos nosotros afianzar en quién creemos y lo que creemos,
y por supuesto tenemos que vivir nosotros de esta manera. Vamos a tomar lectura de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, y dice la palabra del Señor así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que quien era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, vamos a desarrollar en este momento estos 7 versículos donde encontramos 7 principios importantes para poder entender por qué el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Y el propósito es que usted en esta noche termine a través de este sermón también creyendo y practicando y viviendo en su propia vida que el Evangelio en usted también es poder de Dios. Por lo cual les invito a que podamos ver estas 7 características o estos 7 principios que el apóstol Pablo señala en estos 7 versículos. Todas las cartas comienzan con hacia quién va dirigido, y al final de las cartas nosotros siempre ponemos atentamente y el nombre de quien está escribiendo. Por una costumbre de las escrituras en aquellos tiempos, las cartas justamente se comenzaba quién es el que escribía la carta. Por eso el versículo 1 del capítulo 1 comienza diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, el primer principio es una pregunta: ¿quién se hace cargo del Evangelio de Jesucristo? Obviamente que el apóstol Pablo estaba dando la cara de que él era el que estaba orgullosamente promoviendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él está diciendo: yo, Pablo. Esta pregunta que estoy haciéndome aquí es para que nosotros también tengamos en cuenta que el Señor siempre ha estado diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y ese heme aquí, envíame a mí, es justamente la respuesta al llamamiento de la misión encomendada por el Señor para cumplir la tarea que nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe ser mostrado, el Evangelio debe ser portado, predicado con identidad. O sea, que el Evangelio no es un mensaje para ocultarse, el Evangelio no es un mensaje para hacer espionaje, sino que es claramente mostrar identidad. Yo me identifico con el Evangelio de Jesucristo, yo puedo predicar el Evangelio de Jesucristo, por eso Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Así que no es el Evangelio para cobardes, no es el Evangelio para servicios secretos que ocultan su identidad por miedo o por vergüenza de ser señalados, que es por lo general por la cual muchos cristianos escogen la opción de mantenerse en secretos. ¿Por qué? Porque tienen temor o tienen vergüenza de ser señalados, de ser discriminados, de ser apartados, de perder quizás posiciones en un trabajo, en una facultad, en un lugar, en la sociedad, de ser rechazados tal vez por la familia, por los parientes o por algunos seres queridos. Pues mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo tiene su costo. Y obviamente nosotros tenemos que ver que el Evangelio no es para cobardes, el Evangelio justamente es para mostrar identidad con quién me estoy mostrando, identificando, si no es con Jesucristo.
Pablo dice siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo en griego es la palabra doulos, que significa literalmente esclavo. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. El verdadero creyente manifiesta con total agrado y agradecimiento el reconocer que es un esclavo de Jesucristo y por eso le sirve. ¿Por qué? Porque el Evangelio justamente testifica quiénes somos nosotros, cuál es nuestra naturaleza y cómo es nuestra vida sin Cristo, y al reconocer el favor del Señor y la muerte sustitutiva, expiatoria, vicaria, penal que Jesucristo llevó adelante para salvar mi vida, lo que está haciendo justamente es que aquel que era llamado de las tinieblas a su luz, trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, lo que hace es agradecimiento total y servicio total a Jesucristo. Por eso Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. Otra cosa que Pablo manifiesta es que él es llamado a ser apóstol. Dice, llamado a ser apóstol. El llamamiento es de Dios y la respuesta es del pecador. El pecador que oye su voz siendo llamada por el Salvador y responde afirmativamente, pues ha creído el Evangelio y ha sido llamado por el Señor Jesucristo. Isaías dice, por tu nombre te hablé. Tú eres mío, dice el Señor. Ahora fíjese en la palabra apóstol, aquí está haciendo referencia justamente a lo que significa su palabra. Apostelos quiere decir enviado, encomendado, comisionado a cumplir una tarea. Si bien es cierto, es uno de los 5 ministerios constituidos por el Señor Jesucristo para la edificación de su iglesia, la iglesia cristiana es una iglesia apostólica porque es una iglesia enviada, encomendada por el mismísimo Señor Jesucristo a través del mandato que le dio a sus apóstoles de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, si usted es un cristiano, ha sido llamado. Y ha sido llamado para cumplir una misión. Y por esa razón es que cuando nosotros abrazamos este primer principio, la identidad de que usted ha sido llamado para ser siervo de Jesucristo, para ser enviados, encomendados con una misión, usted podrá claramente sentir que no es igual a cualquier otra persona, que usted tiene un privilegio muy grande de haber sido llamado porque su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y claramente dice apartado, apartado para el Evangelio. Apartado significa seleccionado, escogido, no solo llamado, sino que ha sido puesto aparte. Esa palabra ser apartado también es transformada en la traducción como la palabra santificado. Quiere decir escogido, sellado, apartado para cumplir esa tarea, pero en santidad. Por lo tanto, el primer principio que nosotros encontramos aquí justamente responde a esta pregunta. ¿Quién se hace cargo del Evangelio de Jesucristo? ¿Es usted, hermano y hermana, alguien que entiende que ha sido llamado por la boca del Dios Todopoderoso a creer en la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario para darte vida eterna a ti, para perdonar todos tus pecados, pero porque te ha dado identidad, ahora perteneces a su reino y tienes una tarea que hacer? Por eso es que nosotros podemos comenzar viendo que el poder del Evangelio comienza con aquellos cristianos que dicen: yo he sido llamado, soy siervo de Jesucristo, llamado y separado para servir al Señor. El segundo principio que encontramos nosotros en el Evangelio y por qué debemos valorarlo y por qué nosotros debemos vivirlo intensamente y practicarlo es el origen del Evangelio. ¿De dónde es el Evangelio? En el versículo 1 dice: apartado para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? Es de Dios. No es terrenal, no es de este mundo, no lo inventó ningún hombre, no lo patentó ningún hombre, no es de ninguna iglesia en particular. El Evangelio no proviene de este mundo, viene de los cielos.
El Evangelio es de Dios. ¿De dónde viene este Evangelio? Viene de Dios, mis amados hermanos. Por esa razón es que nosotros vemos que ese Evangelio que viene de Dios viene directamente de su corazón misericordioso, de su corazón majestuoso, bondadoso, amoroso de parte de Dios, porque nadie podría ser salvado si no es por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y para esa razón nosotros debemos creer, debemos abrazar, debemos ser felices, debemos valorar lo que significa ser llamados por Dios para recibir su Evangelio, que no es de este mundo, que proviene del cielo. El Evangelio proviene directamente de Dios, al corazón del pecador. El Evangelio se lo recibe por revelación en Jesucristo. El apóstol Pablo justamente en Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice: «Mas os hago saber, hermano, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Por lo tanto, cuando nosotros recibimos el Evangelio, por más que el llamamiento lo está haciendo un predicador en voz alta o en forma personal o a través de una televisión, a través de un video, todo predicador está haciendo un llamamiento general, está haciendo un llamamiento para todos, pero el llamamiento eficaz lo hace el Espíritu Santo al corazón directamente de aquel a quien el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mis hermanos, las buenas noticias vienen directamente del trono de la gracia, del Señor, del cielo mismo. Así que yo no sé si usted se pone feliz y contento de saber que como hijo de Dios, usted escuchó en su corazón, que revivió su espíritu, que le dio vida. Usted recibió de parte del Señor las buenas noticias que vino desde el cielo para usted. Es un motivo suficiente para darle gracia. Es un motivo suficiente porque, vuelvo a decir, el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios, porque primeramente el que lo recibe debe hacerse cargo. Yo, Señor, voy a hacer la tarea que tú me diste. ¿Por qué? Porque el origen del Evangelio es de Dios mismo. Romanos 1, estamos en el capítulo 1, versículo 1. Apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios. ¿Cuál es el origen? El cielo mismo. ¿De dónde viene el Evangelio? ¿De qué parte del cielo? ¿De algún ángel, de algún querubín, de algún serafín? No, viene de Dios. Son las buenas noticias que Dios envió a el mundo pecador, al corazón del pecador, justamente para que sea salvo. Es un motivo glorioso para darle gracias al Señor, para deleitarnos en su presencia. Por eso es que esta salutación que estamos viendo en Romanos capítulo 1 es precioso, porque nos ayuda a nosotros a despegarnos de la angustia almática, de las emociones derrotistas que estamos, de salir de las utopías, de los modelos y sueños ideales, pero que el alma no lo puede alcanzar, y elevarnos a nuestra posición espiritual, y que solamente nos permite a nosotros ver la realidad cuando vemos, creemos, entendemos y vivimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no conozco poderosos que sean derrotados. Y el Evangelio es poder de Dios. Y nunca la iglesia será derrotada mientras sea fiel al Evangelio del Señor Jesucristo. Así que número 1, ¿quién se hace cargo del Evangelio? Pablo decía: yo, Pablo. ¿Usted se identifica con el Evangelio? No necesita Dios espionaje secreto. Usted debe mostrarse y decir al mundo que usted es evangélico. ¿Por qué? Porque predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Número 2, el origen del Evangelio es Dios. Hemos visto de que el Evangelio es de Dios. Y número 3, el Evangelio es una certificación escrita. Esto es muy importante para poder entenderlo.
Toda palabra cobra autoridad legal cuando se escribe oficialmente en un documento notarial que lo hace ante un escribano. Yo puedo decir, le voy a regalar una casa a usted, y usted puede decir, qué bueno, pero mejor sería que vamos y lo que está diciendo lo escribas y lo firmes delante de un escribano. Cuando lo que yo estoy diciendo se escribe, entonces se transforma en un documento legal. Por eso Hebreos dice que para que Dios no sea tenido por mentiroso, porque Él no miente, puso a su promesa juramento. O sea, usó dos cosas. A la promesa la juramentó. Porque todo el mundo puede prometer y no cumplir. Como usted ha prometido muchas veces cosas y no la cumplió. O como que le prometieron cosas y usted no lo cumplió. Pero lo que quiero decir es que cuando una promesa se juramenta, se hace una escritura notarial en un escribano, esa palabra ahora cobra un documento legal que no se la puede quitar ni invalidar, sino que se autoexige al cumplimiento. Pues Hebreo dice, Dios no pudiendo jurar por otro mayor que sí mismo, juró por sí mismo, para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo los que hemos sido llamados a alcanzar esa esperanza. Ahora fíjense ustedes, el Evangelio de Jesucristo ha sido publicado desde el Edén, cuando Dios dice a la serpiente que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Y desde entonces Dios no ha parado de anunciar el Evangelio, la redención, la salvación en todos los aspectos. Por esa razón es que nosotros tenemos que ver que este Evangelio de Jesucristo no quedó simplemente como palabra dicha, sino que ahora también nosotros tenemos la Escritura. Y la Escritura se transforma en un documento legal para que todos aquellos que quieren dudar sepan que la palabra del Señor ya es escrita. Por eso es que nosotros vemos aquí que dice el versículo 2 de Romanos 1, que Él había prometido. Toda promesa no encierra en garantía de cumplimiento, salvo que se juramente. Cuando una promesa se juramenta, se transforma en un pacto, en un testimonio. Entonces dice, como Él había prometido antes a sus profetas en las santas escrituras. O sea que esas promesas se hicieron escrituras, mis hermanos. Y al estar escrito se transforma en un documento legal. La palabra de Dios fue escrita y por esa razón ahora nosotros tenemos gran consuelo, gran posibilidad y fe, abrazamos por la fe de que no es una utopía, sino que es una cristopía, diciendo que en Cristo todo se cumple, todas las promesas en Cristo son el amén de Dios, porque en Él nosotros encontramos. Por eso es que la palabra de Dios fue escrita y por eso tiene autoridad y tiene total poder legal para cada uno de nosotros. Por eso hay un texto que es muy citado en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también lo dice Pablo en su carta a Timoteo diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, corregirnos, convencernos, instruirnos. De esta forma, el Evangelio de Jesucristo no puede ser alterado, no puede ser diluido, no puede ser para nada distorsionado. Y el que lo haga tiene sus consecuencias. Ahora, déjeme decirle algo importante. Es verdad de que hay falsos evangelios. Obviamente, estamos viviendo en un tiempo donde se inventan con una creatividad asombrosa todo tipo de evangelio. Ya el evangelio de la prosperidad está quedando obsoleto comparado a todas las falacias y herejías que se predican hoy en día. Sin mencionar la metafísica que está metido dentro de las predicaciones evangélicas y todo tipo de mensajes de palabras positivas y todo lo que hace referencia a la exaltación del hombre y no a Cristo. Por esa razón es que muchas personas han abrazado, entusiasmado como una utopía, pero se dieron cuenta que lo que se vende como una verdad termina siendo un fracaso. Y es entonces cuando
desilusionado y tal vez con un peso de derrota, andan vagando por el mundo hasta que en algún momento se encuentran con el Evangelio bíblico del Señor Jesucristo y dicen, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo supe? Y por eso muchos de nosotros es como que hemos revivido después de haber conocido claramente el Evangelio bíblico de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la cruz, el Evangelio cristocéntrico, el Evangelio donde se habla del arrepentimiento, donde se habla del pecado, donde se habla del juicio, donde se habla de la ira de Dios, pero se habla de los beneficios que tenemos en Cristo en forma sustituta en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros creemos que el Evangelio falso lo que hace justamente es crear cristianos falsos. Pero no es la única forma de adulterar el Evangelio. Porque usted puede estar escuchando un Evangelio bíblico, con sanas doctrinas, un Evangelio centrado en Cristo. O sea, usted puede estar escuchando el verdadero Evangelio, pero si usted lo recibe y lo toma y lo aplica de acuerdo a sus conceptos y a sus criterios y vive de una manera diferente a lo que la palabra de Dios nos dice, usted está adulterando el Evangelio. Lo está adulterando por su manera de vivir. Por eso Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, haciendo cosas que son abominables a los ojos de Dios. Así que, mis hermanos, no es también una cuestión de que qué tipo de evangelio escucho, sino qué tipo de evangelio vivo y practico. Por esa razón es que nosotros no vamos a estar dándole mensajes salmáticos para que usted se sienta hoy poniendo todos los me gustas allí en su predicador para que después, más tarde, siga pecando y siga su vida como si nada hubiese pasado. Necesitamos nosotros rever esta situación, porque si el Evangelio fue escrito es porque es inalterable. Si el Evangelio fue escrito es porque nadie puede diluirlo, nadie puede ni agregarle ni quitarle nada. El Evangelio de Jesucristo es la obra claramente exaltativa de Jesucristo, exalta el nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, es que al ser el Evangelio ratificado por las Escrituras, nos brinda a todos los que por la fe creemos en Él el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así lo dice claramente el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, versículos 12 y 13, que a los que creyeron en Él y a los que le recibieron, Dios les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, porque no fueron engendrados por humanos, sino directamente por mi Padre. Y el Evangelio se manifiesta de esta forma, mis hermanos. Por esa razón es que hay poder en el Evangelio cuando lo vivimos como dice la palabra y como lo aplicamos como dice la palabra de Dios. Por eso es que tanto el Evangelio como nuestros nombres, al estar escrito en su libro, cobran un derecho legal. Porque todo lo que se escribe pasa a ser un argumento legal, judicial, delante del Señor. Porque el día del juicio, ¿qué hará el Señor? Traerá los libros y verá si tu nombre también está escrito en el libro de la vida, y serán abiertos los otros libros en los cuales nosotros también tendremos que rendir cuenta. Las Escrituras y el libro de las memorias. Qué importante que es esto. Por eso, mis hermanos, es que con mucha razón dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque allí hay poder, es poder de Dios. No tiene poder el Evangelio es poder de Dios. La manifestación del poder de Dios está allí en el Evangelio. Cuarto principio, ¿sí? Cuarto principio. Que vamos a recordar, el primero es, ¿quién se hace cargo del Evangelio? Segundo, ¿cuál es el origen del Evangelio? Dios. Tercero, es el Evangelio se escribe, entonces queda certificado. El Evangelio es una certificación legal escrita de la palabra de Dios. Y cuarto principio, Jesucristo es el tema central y el contenido central del Evangelio, mis hermanos. No somos nosotros. No es ni usted ni yo. El Evangelio trata de una persona, no de un concepto. El Evangelio trata de Jesucristo y de su gloria y no de nosotros, mis hermanos.
Por eso es que andar buscando en la Biblia qué palabrita me va a servir a mí para estar pum para arriba, o para sentirme motivado, o cuando estoy desganado, voy a ver qué me dice las recomendaciones bíblicas. Cuando está triste, lea esto; cuando está impaciente, lea esto; cuando se siente pecador, lea esto. Hermano, no es un libro de receta de cocinas la Biblia. El Evangelio es de Jesucristo. Dice el versículo 3 que el Evangelio que está en las Escrituras es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, toda la Escritura habla de Cristo. El Evangelio habla de Cristo. Mis hermanos, no se ubique usted en medio del Evangelio. Nosotros somos receptores de esa buena noticia. Nosotros somos los que estamos abrazando esa noticia. Por eso, mis hermanos, hay conceptos que a lo mejor les es familiar o a algún otro no, lo que es el monergismo y el sinergismo. Y bueno, son dos disputas teológicas que no voy a profundizar, pero nosotros creemos en el monergismo, que es justamente que la obra de la regeneración y la salvación es absolutamente de Dios, sin la participación alguna del hombre. Y el sinergismo justamente es una raíz de teología más bien católica romana, que abraza justamente de que el hombre tiene cierta participación con su libre albedrío. Mis hermanos, cuando nosotros estamos pensando de que algo puedo haber hecho yo, estoy diluyendo el poder del Evangelio, que habla de la gran victoria de Jesucristo en la cruz. Por eso, mi hermano, es que muchos viven como cristianos derrotados, angustiados, insuficientes, como que algo les pasa, como que algo les falta, porque todavía siguen pensando qué puedo hacer para estar mejor. Mis hermanos, mire la cruz, que la obra perfecta ya está completada totalmente en Cristo Jesús. Lo que usted y yo tenemos que hacer es aprender a vivir en dependencia del Señor. Por esa razón es que el Evangelio trata de una persona, de la persona de Jesucristo. No es de un concepto, no es de unas reglas morales, no es un mecanismo de motivación, no es simplemente un modelo para seguir y para tratar de ver en qué parte puedo yo imitar. Es Cristo, es las buenas noticias que Dios desde los cielos envía a esta tierra, es que miren a Cristo, que pongan sus ojos en Jesucristo, que vean lo que Él vino a hacer, que vean lo que Él logró, que vean lo que Él hará cuando venga por segunda vez, que vean lo que viviremos con Él en gloria para siempre. Vean a Cristo, el Evangelio es de Jesucristo. Nunca comprenderemos el Evangelio hasta que entendamos que no es esencialmente un mensaje acerca de nuestras vidas, de nuestros sueños, de nuestros logros o nuestras esperanzas. Porque si usted utiliza la Biblia solamente para proyectar sus logros, sus esperanzas, sus sueños, para proyectar su vida, hermano, usted no entendió de qué se trata el Evangelio. O nunca tropezó, aunque sea por casualidad, con Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis sueños, mis metas, mis logros, mis deseos pertenecían a la utopía de mi vieja vida. Pero Cristo ha quitado todo eso, me ha hecho nueva criatura para que yo abrace por esperanza el diseño original que Él trazó de mi vida desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pablo escribe en Efesios capítulo 2:10 diciendo que fuimos creados por Jesucristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Es vivir la vida en obediencia del Señor. Esto es justamente lo que nosotros debemos entender, porque el Evangelio de Jesucristo habla de Cristo. Él es el tema central, el contenido central del Evangelio, para resaltar justamente sus dos naturalezas, que es completamente humano según su naturaleza. Por eso dice acá
que es Jesucristo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. O sea, Pablo dice, ven el Evangelio en el cumplimiento de Cristo, estando en la carne, cumpliendo las profecías del linaje de David, pero viviendo como el verdadero rey que necesita el pueblo para ser libre. El verdadero rey que se sienta en su trono y jamás nadie lo va a vencer, jamás nadie lo va a derribar. Pero dice, vean que es del linaje de David según la carne, que está mostrando Pablo que el Evangelio de Jesucristo incluye de que Él es 100% hombre. Y vivió, sufrió, padeció y obedeció, hizo todo como hombre. Pero también dice el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y que vemos nosotros que Pablo resalta que el Evangelio muestra también la otra parte, la divinidad de Jesús. Él es Señor, Él es Dios, Él es el Rey. Él es la segunda persona de la Trinidad en la cual nosotros decimos, es mi Señor, es mi Salvador. Por lo tanto, mis hermanos, debemos ver que el apóstol Pablo resalta justamente en Filipenses capítulo 2, versículo 5, estas dos naturalezas que glorifican en el Evangelio de Jesucristo la obra que Él vino a cumplir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea que lo que nosotros podemos ver acá, mis hermanos, es que el Evangelio de Jesucristo, aquel que yo me hago cargo, que usted se hace cargo, que nos identificamos, no que nos andamos escondiendo, porque no te puedes avergonzar, no te puedes esconder, tienes que sacar el pecho, inflar el pecho, llenarte de alegría, llenarte de gozo, porque te escogió a ti sin merecerlo, como ningún otro te escogió a ti para que tú seas salvado, para que seas el portador de las buenas noticias. Y Él te llamó y te entregó el Evangelio que proviene del Padre, de su propio corazón de gracia y misericordia. Y te lo dio a ti. ¿Por qué? Porque justamente Cristo es las buenas noticias que se anunciaron y fueron escritas como certificado de su verdad. Por eso es que el Evangelio habla de Él. Nosotros somos simplemente receptores, sin merecerlo, de estas buenas noticias. Quinto principio, el alcance del Evangelio. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance? Bueno, allí justamente dice el versículo 5, dice que recibimos de la gracia el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En todas las naciones, mis hermanos. Este Evangelio no podía quedar en Jerusalén. No podía extenderse solamente a Judea y a toda Samaria, sino también hasta lo último de la tierra. Porque este Evangelio tiene como propósito salvar. Por eso es que, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo está dirigido a todas las naciones. Y esto cumple con el espíritu de la gran comisión cuando el Señor Jesús encomendó a sus discípulos diciéndoles: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. A todos. El Evangelio tiene que ser anunciado a todos. Puesto que yo no salvo, ni usted salva, no tenemos esa facultad ni ese poder para salvar. El que salva es Dios. La salvación es de Dios. Jonás 2:9 y Apocalipsis nos dice lo mismo. La salvación es de Dios. Dios es el que salva. Usted y yo somos
pregoneros, anunciamos, predicamos el Evangelio, pero el llamamiento eficaz lo hace el Espíritu de Dios. Ese llamamiento irresistible que llega al corazón de aquel que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, mis hermanos. Por esa razón es que la causa de extender el Evangelio hasta lo último de la tierra es porque Dios tiene mucho pueblo en todo el mundo, en toda ciudad. Por eso es que cuando vemos nosotros la visión de Juan en Apocalipsis, allí en la isla de Patmos, y él ve el cielo y la gran adoración celestial, él ve a todos los redimidos de toda nación, tribu, pueblo y lenguas. Es una iglesia multiétnica, es una iglesia de todo el mundo, puesto que Dios tiene escogidos de todas las naciones. El Evangelio va a llegar a todas las naciones porque Cristo vendrá cuando el último de los escogidos sea salvado. Padre, a los que me diste, ni uno de ellos se perdió. Señor es bondadoso y hasta utiliza estos medios de comunicación para llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y Dios ha despertado el espíritu de las misiones en la iglesia nuevamente. Las iglesias están entendiendo que hemos perdido mucho tiempo por encerrarnos. Y el espíritu de las misiones es justamente la obediencia a cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha encomendado: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos nosotros entender, mis hermanos, que el llamar a las naciones con su evangelio es llamar a su pueblo escogido que está en todas las naciones. Por esa razón, mis hermanos, dice claramente la palabra del Señor en Marcos 13:10, es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Isaías 49:22 dice: así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en sus brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídos en sus hombros. Mis hermanos, el evangelio es la liberación del pueblo de Cristo que está cautivo en el pecado en todas las naciones, en todas partes del mundo. Por eso es que lo que vemos en Romanos 1, porque el apóstol Pablo dice claramente que el evangelio es poder de Dios, porque allí claramente trae libertad a un pueblo que estaba cautivo en el pecado. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos abrazar orgullosamente, con gran alegría, con gran gozo, el evangelio de Jesucristo. Así que la necesidad de predicar el evangelio es obedecer justamente al gran mandato que nos ha dado el Señor. Repasamos un poquito, estamos en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 7, y viendo por qué Pablo está manifestando que el evangelio es poder de Dios. Primero es quién se hace cargo del evangelio. Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del Señor. Bueno, ¿quién se hace cargo? Usted podría decir: yo Raúl, o usted podría decir: yo Juan, yo José, yo María, yo Roberto. ¿Quién es usted? ¿Se hace cargo? Al decir así es porque se está identificando orgullosamente, comprometidamente con el evangelio de Jesucristo. No te escondas, no te disfraces, no tengas miedo, no tengas temor, porque el evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Segundo principio, el origen del evangelio, desde los cielos. ¿Por qué dice el evangelio de Dios? El origen del evangelio es Dios mismo, desde su trono. Dios manda las buenas noticias a este mundo pecador. No hay buenas noticias en este mundo, es Dios. Número 3 es que el evangelio es una certificación escrita, porque toda promesa que se escribe se hace un documento legal, se transforma en un pacto. Y hemos dicho que Hebreos decía que para que Dios no sea tenido por mentiroso, a sus promesas le añadió juramento, y entonces tenemos un pacto. Por eso, mis hermanos, es que usted tiene el evangelio en las escrituras, y de esta manera no se puede adulterar,
no se puede cambiar. Número 4, Jesucristo es el tema central y es el contenido central del Evangelio. No es ni usted ni yo, no son mis necesidades ni las tuyas. El Evangelio es de Jesucristo, habla de Él, de una persona, no de un concepto, no de un ideal, no de un modelo, es de una persona, es de Cristo, habla de Él, porque Él es el que vino a este mundo, se encarnó para cumplir como hombre y como Dios la misión encomendada. Número 5, el alcance del Evangelio es a todas las naciones, porque el Evangelio es la voz que trae salvación a todo su pueblo escogido en todo el mundo. Número 6, sexto principio, el propósito del Evangelio. Lo encontramos en el versículo 5 que dice, para la obediencia de la fe. El propósito del Evangelio es para la obediencia de la fe. El apóstol Pablo en su salutación justamente en el apóstol Pedro, ¿sí? En su salutación, allí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que dice, escogidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Fuimos llamados para obedecer, nacimos para obedecer, porque por naturaleza éramos desobedientes. Así que el principal motivo del Evangelio de Jesucristo es llamar a la obediencia de la fe. ¿Qué significa llamar la obediencia a la fe? Porque nos preguntamos, ¿cuál es el llamado del Evangelio? Es obedecer a Cristo y confiar en Él, mis hermanos. Es obedecer a Jesucristo y confiar en Él. ¿Qué significa vivir en obediencia de la fe? ¿Usted tiene fe? ¿Ha recibido la fe? La fe que usted ha sido salvado. ¿Aún la tiene? ¿Para qué la tiene? ¿Cuál es el motivo que usted tiene la fe si ya ha sido salvado? Es para vivir en obediencia de la fe. Por eso, mis hermanos, veamos dos cosas que respondería qué significa vivir en la obediencia de la fe. Número 1, es una obediencia que procede de la fe. Nadie puede obedecer a Jesucristo si no recibe la fe. Si usted dice que es cristiano y no obedece al Señor, pues piense si realmente ha sido regenerado o no. Pues que la obediencia procede de la fe, que surge de una confianza incondicional en Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Rey y Señor de su vida. La obediencia brota de la fe como evidencia de una genuina conversión, mis hermanos. No hay que andar ejercitándose la obediencia, no hay que andar haciendo cierto tipo de estudios para ver cómo puedo ser obediente. Es algo natural. La obediencia es una evidencia justamente de una verdadera y genuina conversión. Porque fuimos salvados para obedecer. Antes no podíamos, éramos por naturaleza desobedientes, atraídos por las cosas del mundo, siguiendo las corrientes del mundo, esclavos por naturaleza. Por eso es que es una confesión de la verdadera fe el acto de obediencia de cada cristiano. Es una consecuencia de la fe que salva. Si yo recibí fe para ser salvo, entonces tengo la fe para obedecer todo mi andar como cristiano en este mundo. Por eso, mis hermanos, es que es muy importante ver por qué el Evangelio de Jesucristo es justamente para la obediencia de la fe. Número 2, que la fe verdadera produce obediencia en nuestras vidas. La fábrica de obediencia es la fe que me ha regalado el Señor. La fe que no viene del Señor, que es una fe natural, una fe que todos podemos tener el ejercicio intuitivo, esa fe natural no fabrica obediencia. La fe como un regalo de parte de Dios en mí fabrica permanentemente el deseo de someterme y obedecer al Señor en su palabra. Por eso deberíamos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué hace esto la fe? ¿Por qué produce en mí obediencia? Porque el Evangelio es la declaración genuina de que Jesucristo es el Rey de mi vida. Si usted proclama que Cristo es el Señor y Salvador de su vida, usted está proclamando que Cristo es el Rey de su vida y da por hecho, da por sentado que usted no tiene otra alternativa más que obedecer al Rey. ¿Por qué? Porque usted ha creído
que Él es el Rey. Usted se ha rendido a los pies del Rey. Por eso es que nosotros debemos someternos a Él por amor, por agradecimiento, que nos invita a entrar bajo su gobierno. Jesucristo nos dice, venid a mí. Cuando entramos a su reino, cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo y podemos entrar a su reino, no entramos a un circo, no entramos a una facultad, no entramos a un shopping, no entramos a una iglesia, entramos a su reino. Y en un reino hay un rey, hay un gobierno, hay leyes, hay obediencia, hay galardones, hay premios, hay constitución de reino legal, hay una vida adaptada a un reino. Por eso es que nosotros estamos en este proceso de santificación, obedeciendo más y más a vivir en el reino de Dios. Por esa razón es que al recibir el Evangelio de Jesucristo, lo que estamos es declarando genuinamente que Jesucristo es el Rey de mi vida, a quien debemos nosotros someternos por amor. Él nos invita a entrar bajo su reino, bajo su gobierno y a disfrutar de todos los beneficios y bendiciones que eso significa. Yo no sé si usted quiere ser esclavo de Satanás, porque dice que allí se divierte más. Hermanos, si de esclavo se trata, Pablo dice, siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo, por el amor. Y hermanos queridos, la fe verdadera es la fe en un Rey divino a quien le debemos, agradecidos, nuestra gozosa obediencia. Lo repito, la fe verdadera es la fe en un Rey divino a quien le debemos, agradecidos, nuestra gozosa obediencia. No como a veces cuando mandamos a hacer un mandado a uno de nuestros hijos, van rezongando, haciendo mala gana o arrastrando los pies de mala gana. Nuestra obediencia a Cristo es gozosa. Hermano, ¿sabe de dónde nos ha sacado el Señor? ¿Sabe de qué nos ha librado el Señor? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no estar agradecidos a Él? Por esa razón, mis hermanos, el último punto, el séptimo principio de Romanos capítulo 1 es que la meta del Evangelio es justamente honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que el Evangelio no es repetir una oración y entrar a una iglesia para ser un creyente? Es un estilo de vida. El Evangelio es para todos los días. El Evangelio no es una inyección anímica que tengo que estar viendo qué le predico al hermano para que hoy no se me lo decaiga. El Evangelio es la evidencia de un verdadero convertido que lo que hace es vivir agradecido, gozoso en obediencia al Señor, porque sabe que lo que hace, lo que vive, lo que canta, lo que respira, lo que trabaja, todo lo que hace, lo hace para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es para la gloria de Dios. Por eso fíjese usted el versículo 6 que dice justamente, versículo 5, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Así que claramente la palabra nos enseña en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo es su nombre. Y hemos leído recién en Filipenses que el nombre que Dios le ha dado es el nombre que hará que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doble y confiese toda lengua que Jesucristo es el Señor. Ese día va a llegar y nunca me canso de repetirlo, que nuestros ojos verán incluso hasta las mismísimas rodillas de Satanás dobladas y la boca de Satanás confesando que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se postrarán, se doblarán quebradas delante del trono del Rey, proclamando que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso, mis hermanos, la desobediencia y la incredulidad es una ofensa al nombre de Cristo. Y si usted se llama cristiano y se identifica como cristiano,
piensa en esto, que la desobediencia y la incredulidad, porque yo puedo decir que soy creyente, pero no le creo a la palabra del Señor, por eso vive así, no es otra cosa más que deshonrar y ofender el nombre de Cristo, porque somos salvados, llamados para obedecer y creer al Evangelio de Jesucristo. Es la verdad, no hay otra respuesta. Debe ser algo que nos duela, pero debe ser algo que nos despierte. Como dije los otros días, nadie pone un despertador para que los despierte con una música que ni la escucha. Ahora uno puede seleccionar en el teléfono la melodía más agradable para despertarse, pero yo vengo de la época aquella que tenemos esos relojes a cuerda, que tenían unos campanazos que era un sonido estridente que te hacía pegar al techo, ¿no? La función no era molestarte, pero la función era claramente despertarte, y créame que nadie se dormía con esos relojes, creo, tal vez algunos sí. Pero déjenme decirle que cuando Dios lanza su despertador, o toca su trompeta, o vienen palabras que nos sacuden y nos hacen advertir cómo estamos, es para salir del letargo, del estupor, de la apatía, del adormecimiento, mis hermanos. No sé qué esperamos aquí en este mundo si no es glorificar el nombre de Cristo. Y lo que vamos a glorificar el nombre de Cristo lo vamos a hacer a través del Evangelio proclamado. Por eso es poder de Dios. Pablo, él no tiene dudas. Él no tiene dudas, no tiene vergüenza. Por eso este Evangelio es honrado y es bendecido. Bendice el nombre del Señor. El Evangelio humilla al hombre y exalta a Jesucristo. Por eso es que los falsos evangelios, el hombre sale exaltado volando como a 4 metros de altura, pero nunca se mencionó a Cristo en el púlpito. Mis hermanos, el verdadero Evangelio de Jesucristo humilla al hombre y exalta a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre lo único que anhela para poder disfrutar de las bendiciones del Señor es estar crucificado con Cristo. La carne para nada aprovecha, no sirve para nada. Por eso, mis hermanos, es que el negar el yo es morir a la carne, es crucificar a la carne y dejar que Cristo viva en mí. Por eso es que el apóstol Pablo declara: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta declaración claramente se replica para nosotros y en nosotros, porque, mis hermanos, la pregunta final es: ¿cómo está usted en cuanto al Evangelio? ¿Apasionado o avergonzado por el Evangelio? ¿Usted se avergüenza del Evangelio? ¿Usted toma el Evangelio como un complemento más para su vida? ¡Ah, qué lindo el Evangelio! Sí, yo soy salvo por el Evangelio, pero hoy no, necesito otras cosas en mi vida. Hermanos, ¿se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Toma conciencia de lo que está pasando? Vivir el Evangelio es negarse a vivir en este mundo para vivir en obediencia a Jesucristo. Ya vendrá el reposo, ya vendrá la gloria, ya vendrá el canto, ya vendrá la danza, ya vendrá la alegría, ya vendrá todo eso cuando entremos por las puertas al reino, cuando el rey nos dé la bienvenida diciendo: bien, siervo fiel. Pero aquí, mis hermanos, no hay confort, aquí no hay tiempo de placer. Aquí en Cristo no hay eso, mi hermano. Aquí es: toma tu cruz y sígueme. No encuentro otro tipo de mensaje. Por eso es que demasiado amodorrada está la iglesia, porque los predicadores se la pasaron solamente sobándole la espalda a toda la iglesia con mensajes que los mantenga tranquilos, calentitos, quietitos. Y, hermanos, necesita la iglesia ponerse de pie, vestirse de la armadura y sacar de su boca la espada que es la palabra de Dios, porque no hay victoria si no hay batalla. Porque ¿qué pasa si usted se avergüenza del Evangelio? Jesús dijo: todo aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de sus santos ángeles. Esto es lo que necesitamos nosotros abrazar. Quiero redondear en esto, mi hermano.
Romanos es maravilloso. El capítulo 1 habla de la necesidad del Evangelio para los paganos, para los gentiles, para los inconversos. Capítulo 2 habla de la necesidad del Evangelio para todos los religiosos. ¿Tú que dices que no hay que hacer esto, haces eso? ¿Tú que enseñas a otro, lo haces tú? Así que no es el Evangelio solamente necesario para los inconversos, también para los que se dicen creyentes. Y capítulo 3 les dice, bueno, ¿saben qué? El Evangelio es para todos. Todos necesitan el Evangelio, porque no hay justo ni siquiera uno. Por eso, mis hermanos, es que nosotros debemos alentarnos, no estar esperanzados en cosas vanas, en utopías de este mundo. Hermanos, yo no sé qué irá a pasar con este mundo, con esta pandemia, con la situación económica. A lo mejor cada vez se ponga peor. O las brisas de paz y de prosperidad, ya sabe quién la va a traer. Es el anticristo. Y si usted piensa que la iglesia se va, nosotros nos vamos, ya viene el arrebatamiento y nos vamos, está equivocado, mi hermano. La Biblia no habla de eso. Su escatología a lo mejor está tomando una interpretación errada. Debe estar preparado para vivir lo que dice la palabra, tiempos de gran tribulación, porque muchos confunden la ira con la gran tribulación y no tiene nada que ver. Son dos cosas diferentes. Nosotros fuimos salvos de la ira, que es el juicio venidero en condenación eterna. Allí no, pero la tribulación, mi hermano, es a causa del testimonio de la palabra del Señor. La iglesia es baluarte de la verdad. Por eso es que debemos estar preparados. Así que, hermano, levántese de su estado almático, emocional, hasta romántico, con una idea simplemente que nos mantenga como una pluma flotando del aire. Abrace el Evangelio de Jesucristo, reaccione, hermano, reaccione, porque si no volvemos a congregarnos más en este mundo, ¿qué va a hacer usted? ¿Su Dios era una iglesia, un púlpito, un predicador, un pastor, unos hermanos? ¿Ese era su Dios? Abrace la verdad, viva la verdad, y si nos volvemos a juntar y volvemos a adorar juntos, gloria a Dios, porque esto es bueno. Pero hermanos, ¿saben cuándo vamos a estar todos juntos sin que falte uno a esa reunión? Cuando estemos en adoración celestial en la gloria con Jesucristo. Pero si aquí no nos toca más, si aquí esto va a ser cada vez peor, hermanos, si usted no aprende a ser fuerte, no va a poder soportar. ¿Qué necesita? Es esto. Use el poder de Dios, que es el Evangelio. No me avergüenzo, no oculto, no lo dejo a un costado, no lo olvido, no lo adultero. Yo uso el poder de Dios porque es para salvación a todo el que cree. Te aliento, hermano, a que cultives tu vida creyendo en Jesucristo y en las buenas noticias que vienen del cielo. Oramos. Padre, queremos darte gracias. Esto es maravilloso, aunque todavía no lo podemos entender, que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Que mi nombre y los nombres de todos los que han sido salvos y los que serán salvos ya están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y que no faltará ni uno de ellos a que venga al arrepentimiento y a salvación. Qué maravilloso que es, Señor. No nos damos cuenta, no entramos en magnitud. Nos quejamos por lo que no tenemos, nos quejamos porque no alcanza, nos quejamos por esto, por aquello, vivimos quejándonos y hemos reemplazado la alabanza por la queja, Señor. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender a alabarte? Porque el Evangelio lo hemos recibido desde tu trono para darnos a nosotros gozo y alegría de saber que fuimos salvos para ser súbditos del Rey de Gloria. Cuando Él es más honrado y glorificado, nosotros somos más bendecidos. Ayúdanos a entender este principio. Señor, dale buen descanso a la iglesia y que puedan meditar en la palabra y seguir creciendo para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén.